Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días tengan. Les damos la bienvenida al evento fiscal 2026. Hola, ¿cómo están? Espero que estés súper bien. Estamos desde Reinserta y queremos invitarte al evento virtual sobre la reforma fiscal 2026 hecho por nuestros amigos de Simplifica y Beatifica. Será un espacio donde conocerás los cambios fiscales que vienen y la manera en la que impactan a la empresa. Este evento es súper importante para nosotros porque el 50% de lo recaudado será donado para Reinserta. Con tu participación, ayudas a transformar la vida de niños, niñas y adolescentes marcados por la violencia en México. El evento se llevará a cabo este 27 de enero. La liga de registro la encuentras en la descripción. Muchas gracias por sumarte, por creer en nosotros y construir en conjunto un cambio real. Capacítate con causa. Regístrate ya. Recuerda estar cómodo durante la sesión y tener a la mano donde anotar todos los datos que tú consideres importantes. Este 2026 comienza preparado. Descubre los cambios clave de la miscelánea fiscal junto al fiscalista y catedrático Vicente Romero Said y apoya una causa que transforma vidas. Evento Fiscal 2026. Actualízate con causa, regístrate, aprende y colabora. A partir de este momento inicia la cuenta regresiva para iniciar nuestro evento fiscal 2026. En un momento comenzamos.
Conoce Viatifica, la única plataforma digital que se adapta a las necesidades administrativas y fiscales de tu empresa a través de la mejora de gestión de gastos operativos, anticipos, comprobaciones y reembolsos, de forma inteligente y rápida. ¿Qué beneficios tienes? Al usar Viatifica, segmenta las áreas de tu empresa para un mejor control de gastos. Controla los gastos de cada área a través de nuestra plataforma con nuestra herramienta matriz de autorización. Comprueba gastos de una manera rápida y fácil, llevando el control del saldo asignado con tarjetas corporativas y bancarias. Aprueba los reembolsos con un solo clic, configurando los flujos de autorización con diferentes combinaciones dependiendo de las políticas de tu empresa. Genera reportes detallados de gastos que permiten evaluar la rentabilidad por área. Viatifica se integra fácilmente a cualquier ERP para facilitar la carga de pólizas contables. Viatifica está diseñado para empresas con personal en campo y gestión, con múltiples solicitudes de viáticos, con pensamiento positivo. ¿Y tú qué esperas? Comprueba, reporta y valida así de simple. En un momento comenzamos. Buenos días, ¿cómo están? Gracias a todo el auditorio que está conectado en esta transmisión en vivo. Les quiero recordar que estamos transmitiendo de las instalaciones de Reinserta.
Gracias a Reinserta por prestarnos este espacio. ¿Y cómo estás, Marco? Buenos días. Bien, Miguel, buenos días, Vicente. Buenos días a todos nuestros clientes y amigos que nos acompañan. Buenos días, Vicente. ¿Cómo estás hoy, el día de hoy? Encantado de estar con ustedes, Miguel. Buenos días, Marco, y con todos los asistentes. Y desde luego, agradeciendo a Simplifica, como siempre, la invitación y también a Reinserta esta oportunidad de charlar con nuestros amigos. Vicente, pues la reforma trae muchas cosas nuevas, trae muchas cosas interesantes para nuestro auditorio y pues te agradezco el tiempo que has dedicado a preparar esta charla, esta plática y pues te dejo en tus manos para que nos compartas esta información. Muchas gracias. Ante todo, es un privilegio poder compartir con ustedes esta información, atendiendo a que se trata de un evento con causa en favor de Reinserta para este año. La reforma es abundante, sin embargo, por el tiempo que tenemos destinado, voy a tratar de hacer un resumen sucinto. Empezando por los principales criterios de política económica que puso a juicio del Congreso la señora Presidente en septiembre del año pasado. Los recursos esperados de captación son de 10.2 billones de pesos, una cifra nunca antes vista en este país. Si la comparamos contra los 9.3 billones que se establecieron para el año 2025, pues tenemos un crecimiento en términos nominales del 9.6%. Sin embargo, yo creo que para que las cifras sean homogéneas y comparables, hay que quitarle el efecto inflacionario para llegar a eso que los economistas llaman en términos reales. De tal manera de que el crecimiento de un año contra el otro respecto de los recursos esperados es del 6.4%. Para llegar a esa cifra en términos reales, pues hay que quitar el efecto inflacionario. Toda vez que cuando la señora mandó su paquete en noviembre de 2024, pues la cifra estaba a pesos de octubre de 2024, en tanto que la cifra de 10.2 billones propuesta para 2026, pues la llevó al Congreso el día 8 de septiembre. Consecuentemente, en ese periodo registramos una inflación del 3.6, obviamente medida a la luz del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que eso es lo que yo llamo una inflación general. Y digo esto porque la inflación, pues si me permiten, es como el ombligo, es decir, cada quien tiene una. No es la misma inflación que reporta de manera individual un padre de familia que tiene hijos en edades tempranas, ¿verdad? Vean el club, Vicente. ¿No? Bueno, pues vean el rictus de dolor que tienen Marcos y Graciela cuando viene la época de reinscripciones. De ninguna manera podemos comparar la inflación que tiene Marco con una persona que en lenguaje contable se encuentra en etapa preoperativa, es decir, soltera. Por lo tanto, bueno, pues ahí lo tenemos. Sin embargo, hablando de estos mismos criterios de política económica, yo creo que hay que resaltar la diferencia entre lo que es el gasto y lo que es la inversión. Y evidentemente nunca son lo mismo. Y en este sentido a mí me llama la atención porque la propuesta es que la inversión física en 2026 realizada por el gobierno va a ascender a 960,000 millones de pesos, lo que a mi juicio representa un 9.5 respecto del total. Esto me lleva a que estamos enfatizando el gasto y no la inversión. Y eso puede traer repercusiones, porque un gobierno que no invierte, pues genera que un país no crezca. No hay generación de empleos, etc. Sin embargo, la inversión en infraestructura física va a ascender, según lo que presentó la señora Presidente, a 960,000 millones de pesos. No obstante, en ese sentido, la inversión va a estar circunscrita a la construcción de trenes de pasajeros y otros tipos de inversiones fundamentalmente enfocadas en materia de energía. Sin embargo, volviendo a estos criterios de política económica, la inflación esperada para 2026 es del 3% según el oficialismo. Ya conocemos la cifra de la inflación oficial de 2025 de 3.69%,
Yo en lo personal tengo dudas que seamos capaces como país de eliminarle esos 7 décimos que tiene la inflación. Consecuentemente, pues ahí está la expectativa. En ese mismo orden de ideas, al haber estimado una inflación del 3%, hablan de una tasa de referencia del 6%. No obstante ello, lo que estamos viendo que es que el sistema financiero hoy por hoy está pagando todavía tasas de rendimiento que pueden exceder del 7%. En este sentido, bueno, pues lo que tenemos que recordar es que una de las principales funciones del Banco de México, con independencia de establecer la política monetaria del país, es llevar a cabo el control de la inflación. En este mismo sentido, la paridad cambiaria esperada por el oficialismo para 2026 del peso mexicano frente al dólar estadounidense es de 18.90. Esta cifra me parece adecuada atendiendo a lo que hemos venido observando. Es decir, el peso se ha venido fortaleciendo, no recientemente. Hoy, por ejemplo, la paridad cambiaria amaneció, ¿verdad?, abajo de los 18 pesos. Creo que estamos hablando de 17,38. De tal manera de que ese fortalecimiento de la paridad cambiaria mexicana, bueno, en primer lugar obedece, que no es tan reciente, obedece a que esto parte de 20 y 21, donde tuvimos una pandemia, en donde en aquel entonces México tuvo en ese bienio inflaciones cercanas al 8%, en tanto que nuestros principales socios comerciales en el TEMEC, Estados Unidos y Canadá, habían registrado en ese bienio inflaciones que oscilaron entre el 6 y el 7%. Consecuentemente con ello, algunos fondos de pensiones, tanto estadounidenses como canadienses, pues estaban recibiendo rendimientos sobre la inversión entre el 2 y el 3%, que contrastados con inflaciones de hasta el 7%, pues el rendimiento era negativo y por lo tanto optaron por migrar recursos a México, donde estuvimos pagando tasas de rendimiento por encima del 13%. Y eso, por supuesto, pues fortaleció la paridad cambiaria mexicana. Sin embargo, hay otro factor, y el otro factor al que yo atribuyo este fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar es que este último es el que se está debilitando. Y se está debilitando porque hoy Estados Unidos tiene un presidente pues que está haciendo cosas que no habíamos visto en su primer periodo, ¿verdad? Originalmente eran puras amenazas y, como decimos en México, perro que ladra no muerde. Sin embargo, hoy estamos notando que sí muerde y eso evidentemente pues, ha traído consecuencias. Simplemente en el foro de Davos la semana anterior, bueno, pues hubo eventos muy importantes en donde pues estamos observando que el dólar se está debilitando, ¿verdad? De tal manera de que pues esa paridad cambiaria a mí me parece razonable en razón de lo que estimó el gobierno. El precio de la mezcla mexicana pues la pusieron en $54, atendiendo a que esta ha sido una práctica recurrente de los gobiernos mexicanos para tener, en mi personal opinión, una holgura respecto del manejo del ejercicio del presupuesto. Sin embargo, decíamos que no es lo mismo invertir que gastar. En este sentido, a mí me llama poderosamente la atención, que en 2026, y me voy a referir solamente a 2 renglones de gasto. Primero, pensiones. Y estoy hablando de pensiones tanto contributivas como no contributivas. Y México va a pagar este año 2.2 billones de pesos por concepto de pensiones. No obstante, eso que hemos venido presumiendo del bono demográfico, en el sentido de que la edad promedio de los mexicanos es de 29. Si hoy, con un país de gente joven, vamos a pagar 2.2 billones de pesos en un solo año, eso significa que en 2026, por cada 6 trabajadores en activo, hay uno pidiendo pensión. Es decir, estamos hablando de cifras cercanas al 17%. Sin embargo, las proyecciones señalan que para el año 2054, por cada 100 trabajadores en activo, habrá 31 pidiendo pensión.
Afortunadamente, para el año 2054, yo estaré indiferente, pero creo que la mayoría de los que nos acompañan, incluyendo ustedes dos, estarán en la lista de los 31. Y la pregunta es, ¿quién va a pagar esa cifra? Ese es un aspecto muy importante. Espero que alcancen eso y mucho más allá de 2054. Sin embargo, el otro rubro de gasto que yo quisiera destacarles, amigos, es el servicio de la deuda. Es decir, lo que vamos a pagar de intereses de la deuda pública en 2026. Y estamos hablando de 1.600.000 millones de pesos. De tal manera de que si sumamos estos dos rubros de gasto, de pensiones e intereses, estamos hablando del 38% del total, en tanto que la inversión en infraestructura física va a ser únicamente del 9.6%. Sí, una presión importante en el gasto, ¿no? Una presión importante, porque estamos enfatizando el gasto en lugar de la inversión. Vicente, tocando estos temas de gasto e inversión, creo que es importante mencionarles a nuestro auditorio que tenemos las cámaras y micrófonos apagados, pero que nos puedan hacer preguntas a través del chat que tienen en su herramienta de Zoom, y que tendremos la apertura para poder ir leyendo estas preguntas, ya sea en el camino o al final de la sesión. Marco, no sé si quieres comentar algo más respecto a la presión del gasto. A mí me parece eso muy importante, hacer una diferencia en el sentido de decir cómo se genera este gasto y cómo la inversión genera pues un retorno positivo, ¿no? No sé si ustedes quieren acotar algo adicional a este punto para así no dar paso al el siguiente tema. No, pues creo que quedó muy claro lo que dice Vicente, ¿no? Hay una tendencia al gasto importante y pues más allá de eso, pues si no hay inversión, al final el crecimiento va a ser difícil que se logre, ¿no? Y pues ya venimos con varios años en los que no crecemos, entonces pues eso es un factor de riesgo importante a tomar en cuenta, ¿no? Muy importante lo que estás diciendo, Marco, porque dentro de los criterios de política económica, el oficialismo estima que en 2026 vamos a crecer entre el 1.8 y el 2.8. Y eso, con lo que acabas de decir, pues va a resultar imposible, atendiendo a que prácticamente el crecimiento que hemos tenido en los últimos 7 años escasamente llega al 1%. Sí, no omito señalar que el crecimiento esperado para 2025, aun cuando no ha sido todavía informado oficialmente, va a estar entre el 0.5 y el 0.7. De ahí la importancia. Vicente, entonces tocando estos temas, supongo que es trascendental ir al tema de los ingresos. Sí, creo que es trascendental, Miguel, y por eso voy a hacer algunos comentarios respecto de lo que el oficialismo llama ley de ingresos. Yo no. Yo no. Digo, los que me conocen saben que soy contador, pero no hablo como los contadores, porque el lenguaje contable que se usa en este país, a mi juicio, es una traducción del inglés. Y no somos gringos, hoy menos que nunca. Varias diferencias entre ellos y nosotros. La primera, ellos son ricos, nosotros no, nosotros somos sabrosos, para que no se confundan. Por lo tanto, aquí tampoco coincido como el oficialismo le llama ley de ingresos. Es frecuente que el imaginario colectivo confunda el término ingreso con el término entrada. Y no es lo mismo, ¿eh? Y hoy en la reforma fiscal viene un asunto muy importante. Más adelante lo voy a mencionar porque creo que es de particular importancia. Por ello yo me permitiría proponer que en lugar de que le llamen ley de ingresos, se llame ley de recursos. Y lo digo porque no todos los conceptos que contiene la ley de ingresos, como la llaman, denota ingresos. Y me voy a referir específicamente al financiamiento del gobierno. Claro. Un financiamiento de ninguna manera podemos considerarlo ingreso. Digo, salvo que se tenga la intención de no pagarlo, pero no anticipemos vísperas. Nadie se muere la víspera en este país, excepto el guajolote, ¿verdad? Bueno, tratando de retomar el tema, decía yo que el rubro de impuestos me parece muy importante porque representa el 57% de esos 10.2 billones. Sí, ahí Vicente, no sé si quieras recapitular un poquito cómo está la estructura del presupuesto, porque esa parte creo que no se escuchó bien. Sí, con mucho gusto. Volvemos a lo del presupuesto, ¿verdad? Habíamos hecho un pequeño resumen
en el sentido de decir que la inversión en infraestructura física, que va a ser el oficialismo para 2026, es de 960,000 millones de pesos, lo que en mi opinión representa el 9.5 del total. Un gobierno que no invierte, pues genera que no hay crecimiento. Y el crecimiento que hemos venido observando, pues la verdad ha sido muy bajo. En este 2025, a pesar de que no se ha manifestado todavía la cifra oficial, pues el crecimiento esperado es de entre el 0.5 y el 0.7. Cuando en los criterios de política económica el oficialismo habla de que vamos a crecer entre el 1.8 y el 2.8, cosa que evidentemente no va a ocurrir. Y me referí a 2 renglones de gasto que me parecen muy determinantes. El primero, el de las pensiones, en donde vamos a pagar en 2026, por concepto de pensiones, tanto contributivas como no contributivas, 2.2 billones de pesos. En un país donde, insisto, se presume el bono demográfico, es decir, es un país de gente joven. Según el INEGI, con el corte a 2020, la edad promedio de los mexicanos es de 29. Si un país de gente joven con ese bono demográfico va a pagar en un solo año 2.2 billones de pesos, pues es complicado. Quiere decir que hoy las estadísticas señalan que por cada 6 trabajadores en activo hay uno pidiendo pensión, es decir, una cifra cercana al 17%. Sin embargo, las proyecciones señalan que para el año 2054, por cada 100 trabajadores en activo, habrá 31 pidiendo pensión. Y como lo señalé hace rato, afortunadamente para el año 2054 yo estaré indiferente, pero entiendo que la mayoría de los que nos escuchan pues estarán formados en esa fila de 31, incluyéndolos a ustedes 2. Por lo tanto, la pregunta es ¿quién va a pagar eso? Definitivamente un tema complejo hacia adelante se ve Vicente. Marco, no sé si ahí quieras cerrar. No, si quieren adelantamos porque perdimos ese. Muy bien, y ya simplemente para cerrar el resumen del presupuesto, yo sí hablaría nuevamente del servicio de la deuda, que es otro tipo de gasto, es decir, lo que vamos a pagar por intereses de la deuda pública solo en 2026, que asciende a 1.600.000 millones de pesos. Es decir, vamos a gastar más en intereses que lo que vamos a invertir en infraestructura física. Y eso, pues la verdad es lamentable. Pues sí, definitivamente se nota que vamos a tener demasiado gasto y poca inversión. Y pues bueno, ahora sí que pasando al tema, retomando el ciclo de la conversación y transmisión, si te parece, vamos al tema de los ingresos. Muy bien. Que decía yo que el oficialismo le llama ley de ingresos, yo propondría que se llamara ley de recursos, porque no todo lo que está contemplado en esa ley es un ingreso, y me refiero concretamente al financiamiento público. De tal manera de que yo propondría ley de recursos y no ley de ingresos. Sin embargo, ahí destaca, de los 10.2 billones, el 57% está representado por impuestos. No obstante que México, como país miembro de la OCDE, pues tiene un porcentaje de recaudación respecto del PIB muy bajo, del 18%. De tal manera de que, pues, la situación es compleja. En este sentido, destaca el impuesto sobre la renta, que es el más importante para el veracruzano. Para los que no me conocen, el veracruzano es el SAT, y lo digo así porque toca el arpa, no más para acá, no más para acá. Y los contribuyentes tocamos una guitarra que se toca nomás para allá, nomás para allá. Entonces, definitivamente, este impuesto, que es el más importante, que es el que más recaudación le genera, estamos hablando de que la expectativa para 2026 es de 3 billones de pesos, con un crecimiento esperado del 7%. Sí, es brutal. En ese sentido, ¿verdad? Pues yo aquí me permitiría hacer un par de preguntas. Si las personas que nos están viendo y escuchando son asalariadas, pues yo lo celebro, pero también lo lamento. Y la gente se preguntará, ¿por qué lo celebra y por qué lo lamenta? Y lo celebro por la simple y sencilla razón de que tener un empleo el día de hoy es una bendición. Pero lo lamento porque los asalariados de este país, que la autoridad presume en un número de 50 millones,
son los que aportan prácticamente la mitad del impuesto más importante, que es el impuesto sobre la renta. Y eso a mí me parece que es una inequidad flagrante, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que un contribuyente, persona física, en este régimen simplificado de confianza, pueda obtener hasta 3,5 millones de ingresos en un año, y el peor escenario es pagar un impuesto máximo del 2.5%? Cuando a un asalariado que percibe 30,000 pesos, la retención que se le hace es del 16%. Entonces, lo que yo aprecio, estimados amigos, es que los principios del 31, fracción cuarta constitucional, de proporcionalidad y equidad tributarias no existen. Claro. A continuación voy a destacar el IVA. El IVA es el segundo en importancia. Y yo, hasta antes de este año, le había llamado al IVA el impuesto absurdo. Y lo llamaba así porque es preferible causarlo, toda vez que cuando lo causas no lo pagas, lo trasladas y lo paga otro. Pero a mayor abundamiento le llamo el impuesto absurdo porque cuando lo causas tienes el derecho de acreditar el IVA que te ha sido trasladado, y por lo tanto el IVA, y fíjense cómo lo voy a decir en pasado, el IVA era el impuesto absurdo. Hoy tengo mis serias dudas. Y tengo mis serias dudas por lo que dispone la fracción 14ª del artículo 25 de la Ley de Ingresos, que habla de que las instituciones de seguros están impedidas a partir de 2026 de acreditar el IVA que hayan pagado y que esté relacionado con el pago de siniestros. Por lo tanto, estoy poniendo en duda que este impuesto siga siendo el impuesto absurdo. Muy interesante, Vicente. Les reitero al auditorio que si tienen preguntas al respecto de algún tema en particular, puedan compartirnos en el chat para ir acomodando sus preguntas. A continuación diría yo, bueno, el tercer impuesto en importancia es el IEPS, del cual hablaremos un poco más adelante breve. Sin embargo, yo quisiera que pongan el foco atencional en dos cosas. La primera, no se enviaron iniciativas de reforma a las leyes de los dos impuestos más importantes, IVA y renta. Sin embargo, el aumento esperado en la recaudación es muy importante. Y la pregunta es, ¿y de dónde va a venir si no hubo reformas a los dos impuestos más importantes? Y la palabra se llama fiscalización. Por ello, hay que poner atención porque en los impuestos al comercio exterior se espera un crecimiento en la recaudación del 68%. Y obviamente en la materia de accesorios, que no son otra cosa más que multas de carácter fiscal, esperan recaudar 135,000 millones de pesos, con un crecimiento esperado respecto de 2025 del 67%. Luego entonces nos debe quedar muy claro que aquí el asunto está en fiscalización. Me parece que un tema fundamental que debemos tocar para nuestros oyentes, pues es el tema relativo a los recargos. Que hay un aumento en la tasa de recargos por mora del 40.8%. No omito señalar que desde 2018 a la fecha, pues no había habido cambios en esta materia. Y de 18 a 25, pues hay una inflación registrada. En ese sentido, a mí me llama la atención, pues que aumentaron la tasa de recargos por mora de 1.47% mensual a 2.07%. Sí, muy caro financiarse con los impuestos. Hay un periodo de entre 2018 y 2025 en donde pues, se registró una inflación del 43%. Si el argumento es aumentar la tasa de recargos por mora en la inflación, ¿por qué no la llevaron al 43%? ¿Por qué la aumentaron en el 40.8%? Y la pregunta es, si decidiste aumentar no con el ritmo inflacionario, ¿por qué los 7 centésimos? ¿Por qué la dejas en 2.07 y no la dejas nada más en 2? Esa sería una pregunta que a mí me gustaría hacer a los que determinaron esta cifra. Por lo tanto,
como bien decía Marco, bueno, si hay contribuyentes que tengan adeudos fiscales, pues recuerden que el contribuyente puede pedir autorización para pagar de manera diferida o en parcialidades, donde también aumentaron las tasas, nada más que esas tasas se calculan en interés compuesto, lo que quiere decir que se capitaliza una parte del interés. Gracias, Vicente. Ahí yo tengo un comentario. ¿Tú recomendarías más a alguien que tiene un problema de impuestos, es decir, que no ha cumplido con sus obligaciones, que utilizara una forma de financiamiento para atajar este problema que tiene a lo mejor del pasado? Sin duda alguna. Sin duda alguna, sobre todo es muy importante tu pregunta, Miguel, porque como está el entramado legal actualmente, mi personal opinión es el litigio fiscal debe ser la última instancia. Tenemos que privilegiar, con independencia que un poco más adelante vamos a hablar de la reforma al Código Fiscal que tiene mucho peso específico, la recomendación que les hacemos en Simplifica, en Beatifica, es cumplimiento y prevención. Ese tiene que ser el secreto y vamos a seguir abundando. Me parece que es muy importante tu pregunta, Miguel. Adelante, Vicente. Algo que me llamó mucho la atención es la tasa de retención que el sistema financiero realiza en materia de impuestos sobre la renta. Y me llama la atención por lo siguiente. Esta tasa, esta retención es ilegal. Y digo que es ilegal porque la retención se hace sobre la inversión, no sobre el interés. Si lo que me estás reteniendo es el impuesto sobre la renta, en donde el hecho imponible en este impuesto es el ingreso, ¿por qué no nos retienen sobre el interés? ¿Qué sobre el capital? ¿Podrías darnos un ejemplo muy breve de algo así? O sea, ¿quieres decir que alguien que invierte 100 pesos y gana 10 pesos sobre ese capital, le van a retener sobre los 10 más sobre los 100? Le van a retener sobre los 100. Ah, ok. Le van a, con independencia de que él tendrá que acumular los 10 de interés a sus ingresos. Pero ¿qué te parece, Miguel? Tu pregunta tan importante, que el rendimiento que le estén pagando sea menor a la inflación, y entonces el rendimiento es negativo y le estás reteniendo a alguien que finalmente no va a obtener un ingreso. Por eso la tasa es ilegal. Claro, claro. ¿Y esto sí sería discutible con la autoridad? Híjole, yo tengo mis serias dudas. Ok. Perdón, desde el 1 de junio del año pasado no creo que eso. Ok, listo. Y desde luego aquí simplemente voy a hacer una acotación, porque la señora presidente salió a decir textualmente que no hay aumento de impuestos, que lo que está pasando es que se actualizan impuestos que no habían existido. Y la primera pregunta que yo le haría a la señora, con todo respeto, es: el 80% de aumento no es un aumento de impuestos. Esta tasa aumentó de 0.5 a 0.9%. Muy caro. Sin embargo, hace un rato les dije del impuesto absurdo. Hoy el artículo 25, fracción 14ª de la Ley de Ingresos impide que una empresa aseguradora acredite el IVA que le fue trasladado como resultado de adquirir bienes o recibir servicios como consecuencia de un siniestro. ¿Por qué me preocupa esto mucho? Por dos razones. El acreditamiento está sujeto a la observancia de requisitos. Y los requisitos básicos, si me permiten, en mi opinión, son 3. Primero, que el IVA que estás pagando a tus proveedores esté destinado a realizar un acto grabado. Segundo, que el impuesto venga expresamente trasladado y por separado en los comprobantes. Y tercero, que el impuesto esté efectivamente pagado. Yo me pregunto, si una aseguradora le está pagando a un taller automotriz porque un asegurado tuvo un accidente de tránsito y lo remitieron a un taller, pues si está destinada a una póliza de daños, está grabada y por lo tanto el requisito está cumplido. Si el comprobante trae expresamente y por separado el impuesto en el comprobante y el impuesto está pagado, no entiendo por qué hoy no van a poder acreditar.
Entonces, Es un aumento en las primas. la información dice que había algunas aseguradoras en litigio y desgraciadamente yo creo que optaron, y esta es una opinión muy personal, ¿verdad?, en decir prefiero un mal arreglo que un buen pleito, y aceptaron esto. A mí me parece muy lamentable porque, para empezar, voy a abrir un paréntesis, esto no venía en la iniciativa del Ejecutivo, esto salió de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, esto a mí me pone a pensar, ¿verdad?, de que pues en un futuro tengan la intención de quitarnos derechos de acreditamiento en el IVA. Ahí nos hacen una pregunta que no quisiera pasar hasta el final. Ponen un ejemplo, lo tengo en el chat. Dicen, oye, ¿qué pasa con los reembolsos que haría una persona por un siniestro? Es decir, nos ponen en el supuesto en donde la persona eroga por cuenta del seguro, paga la totalidad de los gastos. Entiendo que el CFDI se emite a nombre de la aseguradora y entonces tampoco hay una acreditación de IVA, pero hay un pago por cuenta de terceros. Es lo que entiendo, nos preguntan. Voy ahí. La pregunta es muy interesante porque, por lo que entendí, Miguel, tú me corregirás, el comprobante fiscal salió a nombre de la aseguradora. Pero Muy bien, muy bien, muy bien. No tiene ningún problema, siempre y cuando la aseguradora le reembolse al asegurado. Porque este último, por lo que entendí en la pregunta, erogó por cuenta de la aseguradora, pero el comprobante está saliendo a nombre de la aseguradora. Yo a esa persona le recomiendo que revise, en su caso, el artículo 41 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta que sustenta el dicho que estoy mencionando. Caso contrario, si el comprobante salió a nombre del asegurado y no de la aseguradora, ahí no tengo ningún problema porque evidentemente, pues esa aseguradora no tendría derecho al acreditamiento toda vez que el comprobante no fue emitido a su nombre. Espero haber sido claro. correcto. Ahí solamente igual tomar en cuenta que pues, los seguros están en toda la actividad económica, ¿no? Entonces, pues... Entonces, el gran problema con esto es que quien va a pagar esto, pues son todas aquellas personas que hayan contratado un seguro. que eso es prácticamente... Digo, si lo que hemos venido viendo en años anteriores es que la prima de un año al otro crece sobre la inflación, con independencia de que ese asegurado en particular no haya tenido siniestralidad, pues con esto, evidentemente, quienes vamos a pagar, pues somos todos los que tengan una póliza de ese. No omito señalar que, evidentemente, hay varios transitorios en la ley de ingresos. Me voy a referir a los que, en mi opinión personal, son los más importantes. En primer lugar, el artículo 22º que quiero recomendarle a la audiencia, en donde nuevamente hay un beneficio de condonación de recargos, multas y gastos de ejecución al 100%, 90% de conductas infractoras de forma, por adeudos de 24 hacia atrás. Pero ampliaron el espectro porque el año pasado la condonación era para contribuyentes pymes que tenían hasta 35 millones de pesos. Hoy lo hacen hasta 300 millones de pesos. De tal manera de que esa sería una de mis recomendaciones. Hay una parte de la repatriación de capitales donde, pues, una persona que haya migrado su dinero a otra latitud, le van a dar el beneficio de hacer un pago del 15% como impuesto único, siempre y cuando acredite que esos recursos estuvieron en el extranjero hasta el 8 de septiembre de 25 y se comprometa a invertirlo en México en un plazo de 3 años. Respecto de esto me han hecho varias preguntas y quisiera yo anticipar un poco. Esto va enfocado a gente que sacó su dinero pero que no había pagado los impuestos. Aquellos que hayan migrado su dinero a otra latitud y hayan pagado los impuestos tanto por intereses como por ganancias cambiarias, si tienen una mejor oportunidad de rendimiento en el extranjero, la respuesta es, esto no les conviene, déjenlo allá. Hoy no se habla de otra cosa más que de la Copa del Mundo. Y yo creo que este deporte es muy importante. Sin embargo, a mí me gusta el fútbol, pero
no lo veo, porque no estoy de acuerdo con los que lo juegan, con los que lo administran, con los que lo dirigen. Porque yo no puedo entender cómo un jugador puede ganar millones de pesos al mes, cuando a mi juicio no está haciendo nada por el universo. Hay médicos en el Seguro Social que están intentando salvar vidas, ganan 35,000 pesos mensuales. Un jugador de estos lo ponen a tirar un penal, lo falla y no le pasa nada. Por eso yo no les hago el caldo gordo. Y esto, aunque no lo crean, me genera problemas de carácter conyugal y patriarcal. Porque tengo una esposa controladora que es pambolera y tengo una hija que también lo es. Y cuando yo digo esto, pues no están de acuerdo conmigo. Sin embargo, ya lo dije. De tal manera de que ahora, pues hay un estímulo en donde toda persona física o moral residente en México o en el extranjero que tenga participación en el mundial está exenta de cualquier obligación fiscal. Participación. ¿Podrías definir un poco más eso? Sí, estamos hablando obviamente de gente que participa directamente en la celebración de la Copa. Entonces estamos hablando de equipos, ¿verdad? Estamos hablando de empresas, consecuentemente, y desde luego, pues aquí dice la norma que la subsidiaria de la FIFA está obligada a informarle al SAT mensualmente, de tal manera de que pues esos que están interviniendo directamente, pues van a estar exentos de toda obligación fiscal. Para efectos de México y la participación que tengan, y creo que esto es importante dejarlo claro, te refieres a los ingresos que pudiesen obtener derivados del Mundial. Derivados del Mundial. Sí. Entonces, pongamos un ejemplo para que la gente en el auditorio lo comprenda. Si una empresa tiene operaciones con el Mundial, pero a su vez también tiene operaciones que no tienen que ver, las otras sí pagarán impuestos. Sí. El ejemplo más sencillo, estimado Miguel, pues sería simplemente el estadio que creo que ahora se va a llamar Ciudad de México o Banorte, no sé, lo que antes era el Estadio Azteca. Bueno, pues esa es una empresa, ¿no? El propietario de ese estadio es una empresa. Esa empresa va a estar libre de cualquier obligación fiscal. Ya. Sí. Quisiera yo comentar también, ¿verdad?, que en este sentido hay un par de transitorios en donde se exime de pago de multas, o sea, se condonan multas a organismos públicos que le paguen aportaciones de seguridad social al IMSS. Y también al ISSSTE, ¿verdad?, le van a condonar multas y recargos al 100%. Para que lo tengamos ahí presente. Yo creo que con esto podemos concluir la parte relativa a la ley de recursos como yo propongo. Muchas gracias, Vicente. Pues continuamos, ¿no? Continuamos. Muy bien. Yo no sé qué tanto haya leído o tanto haya escuchado nuestro auditorio acerca de esto que ahora se habla de comprobantes falsos. Bueno, no sé, Marco, ¿tú tienes algún comentario, sobre todo que estás muy de cerca con la gente que tiene relación en empresas y que tiene interacción con pues diferentes proveedores, sistemas de generación de facturas, comprobantes fiscales, etcétera? No, bueno, este es un tema que ya tiene años en boca de todos, ¿no? Hay mucha inquietud por parte de los clientes y de los usuarios y pues hoy ya todos sabemos perfectamente que es un CFDI, toda parte está estructurada en sistemas. Sin embargo, pues, ¿qué es falso y qué es real? ¿No? Es un poco donde están ahí los puntos de duda, porque pues no necesariamente a veces yo hago una operación falsa, ¿verdad? Puede ser que un tercero esté haciendo una operación con un comprobante que adquiera de alguna manera, pero no, en realidad las operaciones son reales. Entonces hay mucha inquietud por parte de los clientes en conocer un poquito más los criterios, ¿no? para diagnosticar un comprobante como falso. Claro. Por ello yo decidí, no obstante tener 78,000 kilómetros en el odómetro biológico, un viejito como yo también puede usar la inteligencia artificial, y por eso diseñé esta diapositiva que puede representar una galaxia hipotética, en donde en el epicentro está el nuevo artículo 49 bis.
Y digo nuevo porque se adiciona y que se refiere a la visita abreviada. Esta visita abreviada va a implicar una nueva facultad del SAT cuando éste presuma que algún contribuyente está emitiendo comprobantes fiscales falsos. Voy a abundar un poco en esto. Sin embargo, en esta diapositiva, que espero que nuestra audiencia la esté viendo, en esta galaxia hipotética o este universo hipotético, pues ese epicentro tiene satélites, que son los vasos comunicantes, es decir, son los artículos del propio Código Fiscal que están relacionados con esta nueva facultad que tiene la autoridad. Y voy a empezar por el 17H, que es el de la cancelación de los sellos. Pero también tenemos el 17H bis, que se refiere a la restricción temporal de los sellos. A mayor abundamiento también tenemos el 29A, que es el que contempla los requisitos que deben tener los comprobantes, y desde luego el 42, a partir del cual se establecen las facultades de comprobación del SAT, y por último el artículo 113 bis del Código, donde esto ya se puede considerar delito. De tal manera de que voy a hacer un breve resumen, si me permite. Nunca se había hablado en ninguna ley fiscal mexicana acerca de un comprobante falso. Y, bueno, los que me conocen saben que soy volteriano. O sea, podré no estar de acuerdo con lo que tú digas, pero defenderé con mi vida tu derecho a que lo expreses. Para mí, el comprobante fiscal no es falso. No puede ser falso. Quien le pone el sello y el folio es el Servicio de Administración Tributaria. El contribuyente remite, fíjense, no dije emite, remite en los términos de la disposición el comprobante al SAT para que este último le ponga el sello digital y el folio. Entonces, ¿cómo va a ser falso un comprobante que está timbrando una autoridad? Puede ser falso, amigos, que es el acto por el cual se quiere amparar un comprobante. Y esto, no obstante que yo no soy abogado, recuerden, yo solamente tengo la profesión de Dios. ¿Cuál es? Dios es contador y de la ABC. Ah, sí. Sí, por supuesto. Por lo tanto, cuando no soy abogado, pues he estudiado mucho el derecho. Y esto, estimados amigos, encuadra perfectamente en una figura que existe en el derecho mexicano y que se llama falsedad ideológica, que consiste en que una persona emite un documento privado o un documento público pretendiendo amparar un acto que no existe. Falsedad ideológica. Por lo tanto, el comprobante no es falso. Lo que es falso es la transacción. Es el acto que pretendes amparar con un comprobante fiscal. A ver, querido Miguel, comprobantes falsos hasta antes de 2004. Claro. Y lo digo porque la facturación electrónica empezó en 2004, aun cuando era opcional. Se volvió obligatoria para todo el mundo en 2013, pero ya en 2004 había la posibilidad. Antes de eso, queridos Marco y Miguel, Sí, yo podía vivir la adrenalina de dirigirme a la Plaza de Santo Domingo en la gran Ciudad de México y ahí me podían imprimir un comprobante de lo que yo quisiera. Eso era un comprobante falso. Hoy, si me permiten, no son falsos. Es una falsedad ideológica. Y esto tiene muchas repercusiones. Sí, del acto, ¿no? Tiene muchas repercusiones. Sin embargo, ahí planteas muy bien en la diapositiva las repercusiones, ¿no? Que vienen. Sí, si quieren, brevemente las voy a tratar de destacar. ¿Les parece bien? Sí, claro. Magnífico. Voy a ir en orden de aparición de los artículos del Código Fiscal que están vinculados con esto, o sea, a lo que yo llamé vasos comunicantes. Y empiezo por el 17H, que es la cancelación de los sellos. Nada más que primero, este 49 bis, que es el epicentro, es el que le da facultades hoy al SAT
para hacer una visita abreviada que puede tener una duración de 24 días hábiles. Ahí solo un comentario porque a veces se confunde. ¿Eso es cancelación o es una suspensión? Cancelación. Ok. Voy a hablar de cancelación, pero quiero ponerlo en contexto. ¿Cuándo va a llegar la cancelación, Mario? Hoy el SAT tiene esta nueva facultad para hacer una visita abreviada cuando presume, repito, para no decir como muchos en este país, vuelvo a repetir, seguramente habrán oído uno, vuelvo a repetir, y yo le digo, no me amenaces, güey, o vuelves o repites, repito. Hoy esa visita abreviada es cuando el SAT presume que un contribuyente está emitiendo comprobantes falsos. La visita dura 24 días hábiles. Nada más que si ese contribuyente, después de la visita, no pudo desvirtuar esa presunción, automáticamente le van a cancelar los sellos. Esa es la primera repercusión. Cancelar los sellos. Cancelar los sellos. No vas a poder facturar. Y a mí me llama la atención que el imaginario colectivo no piensa ya no en la cancelación, en una restricción temporal. ¿Me siguen? Sí. Y piensa nada más en el CFDI de ingresos. No, amigos. No vas a poder emitir ninguno de los 6 tipos de comprobante fiscal, incluido el de nómina. Por ello, prevención y cumplimiento. Ya hablé de la cancelación. Sin embargo, tiene otras vertientes. Restricción temporal. Hoy le pueden restringir temporalmente al receptor de esos comprobantes que emitió aquel contribuyente que el SAT presumió que estaba emitiendo comprobantes falsos. Y tiene 30 días para corregir su situación fiscal. 30 días no más. ¿Quieres decir que imaginemos que alguien no lleva trazabilidad de su emisión o de su emisión de comprobante? Y entonces no puede comprobar que esas transacciones, omitiendo que no sea intencionalmente, sino que vamos a llamar falta de control, y no lo puede comprobar. Automáticamente para quien recibió esos comprobantes, hay que pagar impuesto, ¿o qué serían no deducibles? Ambas cosas. ¿Por qué? Porque cuando el SAT ya concluyó la visita, Miguel, y ese contribuyente que presumiblemente estaba emitiendo comprobantes falsos no pudo desvirtuar la presunción, la contraparte, o sea, el receptor, tiene 30 días para presentar declaraciones complementarias, eliminando los acreditamientos que pudo haber tomado, las deducciones que pudo haber tomado, o en su caso, las que pretendía tomar si son del ejercicio. Entonces, al receptor le restringen el sello, ¿verdad?, si no se corrige en 30 días. Al emisor le cancelan los sellos. Muy bien. Sin embargo, yo quisiera llamar la atención porque hay otras nuevas causales para restringir temporalmente el sello que no necesariamente están vinculadas con la visita abreviada. Y me quiero referir a aquellos contribuyentes que operan con inventarios de importación. Si no llevan el sistema de inventarios perpetuos, se les va a restringir el sello. ¿Qué es esto de los inventarios perpetuos? ¿Hay quien cree que se refiere a que debes guardar los inventarios a la celebridad? No. El sistema de control de inventarios perpetuos consiste en que tu contabilidad debe mostrar a cada momento a cuánto asciende tu inversión en inventarios. Y si esos contribuyentes que operan con mercancías de importación hoy no lo cumplen, se les va a restringir el sello. Sí, aquí lo importante de contar con una herramienta, porque el tema esencial del inventario es que es algo dinámico y no es algo estático. Entonces, por su naturaleza, requieren herramientas de control, porque justamente es parte de, pues, digamos, de la aprobación del proceso contable del inventario. De acuerdo, y entonces, reforzando la recomendación que he venido señalando, pues debemos privilegiar la prevención y el
Y no confundir, ¿verdad?, la automatización con la sistematización. La automatización hoy es indispensable, pero si yo automatizo sin previamente diseñar un sistema, lo que va a pasar es que voy a cometer los mismos errores que antes, pero más rápido. Entonces, ambas cosas tienen que ver aquí. Sí, de hecho acá también he escuchado mucho el comentario de que un poco hacia donde va la autoridad en el sentido del control de almacén es incluso en algún punto llegar a tener ellos visibilidad de nuestro almacén de una manera electrónica. Por supuesto, que es fundamental. Es fundamental y al rato vamos a hablar mucho de dos asuntos, materialidad y fecha cierta, para que vayan en torno a esto que hemos venido recomendando de la prevención y el cumplimiento. Muy bien. Ahora, hay una que me llama la atención. Se le va a restringir el sello a un contribuyente que tenga créditos fiscales firmes, no pagados, y se le ocurra emitir un comprobante fiscal de ingreso por 4 veces más su crédito fiscal. Voy a poner un ejemplo. Un contribuyente tiene un crédito fiscal de 100 pesos y emite un comprobante fiscal de ingresos de 500. Ya se ubicó en el supuesto. Le van a restringir el sello. Aquí la problemática es que si ese contribuyente tiene un margen final inferior al 20%, va a estar en problemas para pagar ese crédito. Porque si yo emití un CFDI de 500, los 500 no todos son para el contribuyente. De ahí le tiene que pagar al proveedor, tiene que pagar la nómina. Por eso digo que si su margen final es menor al 20, va a estar en problemas. Y no con esto digo que un contribuyente que tenga créditos fiscales no esté obligado a pagarlos. Evidentemente debe hacerlo, pero hoy, si no lo ha hecho, le pueden restringir el sello. Sí, al final es otra herramienta de fiscalización, ¿no? Todo va a fiscalización, sin duda alguna. Muy bien. Hay una que me llamó poderosamente la atención. Y no olvidemos, estimados amigos, que hoy el CFDI es el principal insumo de auditoría. Por eso tenemos que fortalecer, robustecer esta principalísima actividad. No pongan a emitir comprobantes fiscales a cualquiera. La persona que esté a cargo de ello debe estar debidamente capacitada. Entonces, hoy me llama la atención que hay cosas que no entiendo. Fíjense, hoy me dice que si llevas a cabo una conducta infractora, emites un CFDI con inconsistencias. Y la primera que mencionan es si no le pones clave de ingreso al CFDI. Hoy dice el código que te van a restringir el sello. Yo quisiera saber qué aplicativo, empezando por el gratuito del Veracruzano, te permite emitir un comprobante si no le pones clave de ingreso. Sí, claro. Yo no entendí eso. Sin embargo, la otra parte es, si te equivocas en la clave, también te lo pueden restringir. Por eso vuelvo a la recomendación de que capacitemos debidamente a la persona que esté a cargo de la emisión. Sí, ahí aprovechando un poco el comercial, es algo en lo que hemos platicado de preparar un curso para los clientes, ¿no? De especialista en la emisión y en la recepción. Exactamente. Yo creo que quien hizo la ley debería saber eso, que eso se puede emitir. No fue, sí, no entiendo qué hicieron, pero caray. Magnífico, muy bien. Si continuamos, vamos a hablar ahora de esta visita abreviada, ¿les parece? Sí, adelante. Creo que eso es algo que los amigos que están conectados y mucha gente es la que tiene un poco de dudas y de terror en el sentido de decir, ¿qué es esto de la visita? ¿No? Sí. Creo que hay que ir un poco más al tema fundamental de esto. Sí, miren, empiezo por lo siguiente. Miren ustedes, la visita procede cuando el SAT presume que un contribuyente está emitiendo comprobantes falsos. No ha dicho qué criterios va a seguir. No ha dicho. Sin embargo, si volvemos con el vaso comunicante, el 29A del código, que es el que contempla los requisitos de los comprobantes, en su fracción novena, ahora dice, el comprobante debe amparar operaciones, fíjense, estimados amigos,
existentes, verdaderas y actos jurídicos reales. Repito, el comprobante fiscal debe amparar operaciones existentes, verdaderas y actos jurídicos reales. De lo contrario, se considera un comprobante falso. ¿Eh? Surge esta nueva facultad. Si hay esa presunción por la autoridad, llega y lo primero que va a ocurrir, te va a exhibir una orden de visita. Hace un momento acabamos de comentar cancelación de sellos y restricción de sellos. Si te muestran la orden de visita, hay un nuevo término, la suspensión. En el momento en que la autoridad te exhibe la orden de visita, debes suspender la emisión de comprobantes mientras la visita dure. Y eso puede durar 24 días hábiles, que es más de un mes. No puedes emitir nada. Y no te han restringido ni te han cancelado, pero no puedes emitir hasta que no desvirtúes. Y aquí viene una pregunta que lo quiero hacer en particular. Imaginemos que eres un contribuyente que está operando pues una tienda que atiende diferentes sectores, puede ser una ferretería, etcétera. Si llegan y tú tienes una operación diaria, quiere decir que los contribuyentes que te compraron no podrían exigir la factura del compra. Exacto. Okay. Sí, acá también los clientes han mencionado mucho desde el otro curso que tuvimos, pues su inquietud, ¿no? Que por ejemplo en sus negocios pues tienen el almacén o tienen cierta información o incluso a veces no está ahí físicamente porque pues tienes un almacén fiscal o un almacén de resguardo, etcétera. Y su duda es esa, ¿no? ¿Qué tanta profundidad puede tener la autoridad en el momento de esas revisiones, ¿no? Pero bueno, al final si ya te está suspendiendo la operación, pues prácticamente es un impasse para que ellos puedan solicitarte lo que necesiten, ¿no? No solamente Como dice Miguel, digital y ¿verdad? Que tiene que facturar a cada momento, todos los días, pero tampoco vas a poder emitirlos en nómina. Así es. Y entonces, ¿cómo vas a tratar nómina? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, yo más bien la pregunta iba porque al final como un poco me pongo en la situación de la pandemia, ¿no? Que cuando todos hicimos un alto, a todos nos hicieron un alto en los ingresos, pero no en los gastos. O sea, la gente va a seguir queriendo cobrar su nómina, el que llegó va a pedirte su factura, en fin. Entonces eso, yo no soy fiscalista, etcétera, pero creo que es un poco contradictorio, ¿no? O bueno, difícil de manejar. Yo no diría un poco. Yo diría muy contradictorio. Muy contradictorio. Muy contradictorio. A ver, nos queda claro a todos que hay que combatir a las factureras, pero no miramos a todos con el mismo set. En este sentido, esta nueva facultad le permite al SAT usar herramientas tecnológicas. Es decir, tomar fotografías, grabar video y grabar audio. En mi opinión, ¿para qué le dieron esa nueva facultad? Primero, para cuidarlo de la fecha cierta, y al rato voy a enfatizar. Segundo, para que el contribuyente no pueda argumentar que no fue debidamente notificado. Y esto, a mi entender, si llega la visita, va a ser intimidante. ¿No? Que lleguen grabándote con audio y tomando fotografías, va a ser intimidante. Entonces, volviendo al tema, yo quisiera tratar algo particularmente importante. Miren ustedes. Siempre mi recomendación es consulta la exposición de motivos, siempre. ¿Por qué? Porque ahí está la argumentación que dio lugar al envío de esta iniciativa de reportes. Y la iniciativa, particularmente en este asunto, en la exposición de motivos, dice: el hecho de que hoy un comprobante fiscal deba amparar existente, verdadero y real no son conceptos fiscales. Por lo tanto, debes interpretarlos a la luz de su acepción general.
En ese orden de ideas, los abogados señalan que la ley suprema es la Constitución. Yo, como no soy abogado, yo digo que para mí la ley suprema se llama diccionario. Y por ello, si la interpretación de estos tres elementos que según el SAT no son conceptos fiscales y por lo tanto debo atenderlos en razón de su acepción general, pues yo fui al diccionario de la Real Academia Española, que establece qué significa existente, qué significa verdadero y qué significa real. Existente, que existe en un momento determinado. Verdadero, que contiene verdad. Y real, que tiene una existencia objetiva. Esto no me lleva a otro asunto, estimados amigos, más que recomendar una vez más mucho cuidado con la materialidad y con la fecha cierta. ¿Cómo demuestro que llevé a cabo una venta? ¿Cómo demuestro que existe si el inventario ya no está? ¿Dónde está? Pues podría estar en los inventarios, en los almacenes de mi cliente, o bien en el consumidor final. Entonces, esto nos lleva, de lo que tú hablaste, Miguel, de la trazabilidad, envolvernos muy rigurosos con materialidad y fecha cierta. Creo que ese concepto, Vicente, habría que un poco andarlo. No sé, Marco, tú si tienes algún comentario respecto a lo que para ti es ese rubro, fecha cierta y existencia. Si me permites la interrupción, perdón, violentando sus derechos constitucionales, tenemos una infografía que preparé en donde voy a hacer un breve resumen de lo que es la materialidad, pero si nos permite nuestra audiencia, como Jack el Destripador, vayamos por partes. La mostraremos al final, si les parece. Sí, adelante. Sí, bueno, mi único comentario es eso, ¿no? Que hay muchos criterios sobre la materialidad e inquietudes en general, ¿no? Porque, pues, en los mismos conceptos que dices, pues, ¿qué es falso, no? ¿Qué es que tiene verdad? Pues, ¿no? Que existe o que es objetivo, ¿no? Que existe, que tiene verdad y que tiene existencia. Al final esos conceptos son los que tienen la gente un poco inquieta. Claro. Adelante, Vicente. En esto mismo, bueno, hoy la autoridad tiene facultad para pedirte cualquier cosa. Y empiezo señalando que hoy te puede pedir estados de cuenta, pero no solamente de instituciones de crédito, o sea, bancos. Te puede pedir estados de cuenta de cualquier entidad financiera. ¿Qué debemos entender por entidad financiera? Y por ello yo le recomiendo a nuestra audiencia que consulte el artículo 15C del Código Fiscal de la Federación, donde se dispone cuáles son las entidades financieras. Y estamos hablando, lo voy a señalar enunciativamente: bancos, aseguradoras, casas de bolsa, SOFIPOS, etcétera. Por lo tanto, hoy te puede pedir estados de cuenta de cualquiera, pero no solo eso. Con independencia de que puede pedirle a terceros información, o sea, las famosas compulsas, hoy te puede pedir lo que se le antoje. Te puede pedir informes, datos, documentos, información financiera, pero también te puede pedir información económica que debe estar preparada con la metodología y características para que la autoridad se pueda cerciorar de la realización de los actos o actividades de ese contribuyente y la consecuente obtención de ingresos. De tal manera de que hoy te puede pedir lo que se le antoje. Claro, entonces ahí creo que tiene que ver con una idea, ¿no? Trazabilidad le llamarías voy a poner un ejemplo, que si alguien viajó exista, no sé, evidencia de que recibió un dinero para viajar, exista evidencia de que, no sé, compró el boleto de autobús, exista evidencia de que, no sé, fue al lugar, comió, gastó, etcétera. Y, no sé, hablando de una transacción que posiblemente, como tú dices, no es de un inventario, pues a lo mejor una trazabilidad se referiría a una emisión de un documento como puede ser una orden de compra, a una recepción de mercancía.
ya estás dando con el clavo. La materialidad hoy, con independencia de que abundaré en el tema, debe empezar por tener por escrito, insisto, por escrito, tu acuerdo de voluntades. Es decir, el contrato de todos tus actos. Todos tus actos. Ok. Y tú hablaste de una orden de compra. Si quieres, al rato voy a hacer una acotación al respecto. Adelante, Vicente. Muy bien. Continuamos. Si después de terminada la visita, el contribuyente no pudo desvirtuar la presunción, con independencia de que tiene la posibilidad de ofrecer pruebas dentro de los 5 días siguientes a que inicie la visita. Nada más que la autoridad te va a exigir que esas pruebas estén específicamente vinculadas con lo que te está cuestionando. Y mucho cuidado en ofrecer pruebas que no sean legalmente válidas o sean falsas. Eso te puede poner contra la pared. Pero si finalmente después de la visita el contribuyente no pudo desvirtuar, la cancelación de sellos y la repercusión al receptor. En el evento de que las pruebas que haya ofrecido, una vez valoradas por la autoridad, le permitan concluir que la presunción fue un error, le van a ofrecer una disculpa al contribuyente y él podrá continuar con su actividad, al igual que su receptor. ¿Y los 25 días de operación que perdió, esos no se los pagan? Me parece interesante. Ok. Marco, Y no si me tienes- permites, Ah. si sale palomeado, le fue bien, Sí, sí. a pesar de que los 24 días hábiles no haya podido hacer nada. Adelante, Vicente. Muy bien. Voy a hablar ahora, si quieres, podríamos ir directamente a la infografía para que hablemos de esa materialidad y esa fecha cierta. Miren ustedes, amigos, la materialidad no existía en una ley fiscal hasta antes de 2014. No existía. La materialidad solamente la encontrábamos en algunos precedentes del Poder Judicial. Sin embargo, en 2014 apareció el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que como ustedes saben es lo que el imaginario colectivo habla de los EFOS y de los EDOS. Es decir, que la autoridad puede presumir que un contribuyente está llevando a cabo la emisión de un comprobante que ampara una operación inexistente. ¿Cuándo puede presumir eso? Primero, cuando no tiene activos. Segundo, cuando no tiene personal. Tercero, cuando no tiene infraestructura. O cuarto, cuando no puede demostrar capacidad directa o indirecta para prestar servicio. Y esto hay que ponerlo en contexto, porque a mí ninguna ley me obliga a tener empleados. Ninguna. Entonces, por el simple hecho de no tener empleados, soy un EFO. Obviamente se admite prueba en contra, pero de ahí surgió. Por lo tanto, la materialidad hasta antes de 2014, pues se circunscribía a tener un comprobante fiscal para tomar una deducción y un acreditamiento. De 2014 para acá las cosas han cambiado y de 2026 para adelante la materialidad hoy se debe conformar en primerísimo lugar por el contrato por escrito. Y cuando digo esto hay gente que me llama, oye, entonces vamos a tener que abrir un área jurídica. No. A ver, el contrato, estimados amigos, es un acuerdo de voluntades. Si yo puedo poner por escrito ese acuerdo de voluntades, ese es mi contrato. Me permitiría poner el ejemplo más común de la vida cotidiana. Una empresa tiene camionetas para hacer el reparto de sus inventarios a sus clientes. Esas camionetas tienen que ir periódicamente a servicio. Muy bien, cuando llegas al taller, te deben dar una orden de reparación, una orden de servicio. Ese es tu contrato.
porque ahí está el acuerdo de voluntades. Y además está la firma del asesor de servicio y la tuya. Y desgraciadamente, si me lo permiten, es lo primero que el contribuyente tira a la basura, cuando ese es su contrato. Entonces, hoy mi recomendación es, digitalízalo y consérvalo, porque es tu acuerdo de voluntades por escrito. Pero tú hablabas acertadamente de una orden de compra, Miguel. Ese es tu contrato, no es necesario que redactes un documento, ¿verdad? Ese es tu contrato. Entonces, hoy asegúrate que en una orden de compra estén aceptadas las voluntades por las dos partes. Esa orden de compra hoy puede hacer las veces de contrato siempre y cuando esté suscrita por ambas partes. Y a ver, ahí con respecto a esta infografía, te voy a hacer una pregunta muy específica. Justo con los que viajan y gastan sobre todo mucho en operaciones foráneas o digo, tienen operaciones fuera. Si hablamos de el contrato, esto es una pregunta que yo me haría. Imagina que voy a un evento en particular y en ese evento nos sentamos a la mesa 10 personas. Pues creo que no hay un acuerdo de voluntades con el restaurantero, que además probablemente no esté el dueño del negocio. Entonces, un contrato podría ser el ticket que me dio, el comprobante de la comanda que viene previo a la emisión fiscal, el comprobante de, no sé, del gasto que hicimos para viajar, como podría ser el ticket o incluso la transportación. Eso podría ser parte del contrato que se... Es esto. Es ese. Claro. Ok, no necesariamente el CFDI. No, es que el CFDI tiene que ser complementario. Así es. Claro. Es que hoy los clientes lo siguen teniendo como protagónico de la operación y lo sigue siendo, ¿no? Obviamente es lo que... Pero pues hay que tener como esa documentación previa, ¿no? Por ejemplo, desde una cotización, ¿no? Que la cotización ya trae ciertos términos y condiciones, ya trae un acuerdo de voluntades en precios, etcétera. A lo mejor la rebotas por WhatsApp, diferentes medios, ¿no? Igual que una orden de compra. Y bueno, esto culmina con una factura, un contrato puede ser formal, un términos y condiciones como se usa, y con el pago, ¿no? Pero al final creo que toda esta parte del proceso es parte integral de la ¿no? Ambos con independencia del CFDI. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que la inquietud que nos ha llegado es mucho como querer robustecer la información dentro del CFDI con ciertas cláusulas que queden en el XML. Eso también puede ser, eso no está de sobra. Exacto. Aquí no escatimemos nada. Por eso la materialidad no solo se conforma con el contrato por escrito. Mucho cuidado hoy, la segunda parte muy importante es el entregable. Así es. Que si haya... Si yo adquirí un bien, pues el entregable es el bien. Y ahí posiblemente hay más facilidad de demostrar que lo recibí. Pero díganme, en un servicio, por lo menos debe haber un informe. Ese es el entregable y eso es a veces lo que no cuidamos. Pero atendiendo a lo que tú señalas, Marco, con lo cual estoy completamente de acuerdo, la materialidad hay que robustecerla con mensajes de texto, ya sean de WhatsApp o de texto comunes y corrientes, correos electrónicos, pedidos, pero no escatimes. Si puedes tomar fotografías y llevar bitácoras, todo eso conforma la materialidad. Creo que es un tema de control y de trazabilidad que ayudará a los contribuyentes a desvirtuar, en el caso de que reciban una visita, una presunción de un comprobante falso. Aunque eso, desde mi punto de vista, al contribuyente lo pone a sistematizarte, como lo mencionaste, y no necesariamente automatizarte, ¿no? Sino Las dos. Sí, las dos, pero secuenciales o sucesivas. Sí. Así es, porque mucho el tema es lo que comentaste, ¿no? Te dan un comprobante de algún tipo y lo primero que haces ahí lo tiras, pues, ya se te perdió. La orden de servicio a la que yo preferí, te aseguro que la mayoría de los contribuyentes lo primero que tienen es una. Sí, claro. ¿Verdad? Ahora voy a hablar de la fecha cierta antes de concluir, porque esa es la otra pinza de la materia. La fecha cierta empezó por un contribuyente al cual ejercieron facultades de comprobación. Y el SAT hoy está en una ley, puede presumir eso que los abogados llaman presunción juris tantum,
puede presumir que cualquier depósito en un estado de cuenta de cualquier entidad financiera, no solo de un banco, es un ingreso o es un valor de acto. Cuando, insisto, no confundamos entrada con ingreso. A ese contribuyente le habían hecho un depósito importante por un contrato de mutuo, es decir, un préstamo, y el SAT se lo tipificó como ingreso. Obviamente él dijo, esto no es un ingreso, aquí está mi contrato. Y el SAT le dijo, ese contrato lo acabas de hacer ahorita, no tiene fecha cierta. Se fue a juicio de nulidad y lo perdió. Lo elevó a juicio de amparo y lo perdió y llegó a la corte en manos de una ministra de nombre Yasmín Esquivel. Le dijo, este contrato no tiene fecha cierta porque no lo elevaste a escritura pública. Y el contribuyente argumentó, ¿y qué ley me obliga a elevar a escritura pública un contrato de mutuo? Este contrato no tiene fecha cierta porque no lo elevaste a escritura pública y punto. Y el contribuyente tuvo que pagar impuestos sobre la neta, IVA y préstamo. Por ello, hoy mi recomendación es, no eleves todos tus contratos a escritura pública. Aquellos que sean por montos importantes en donde ya requieras la participación de un abogado que establezca un clausulado que contemple todo el acuerdo de voluntades, puedes optar por dos cosas. La primera, sácale una copia fotostática al contrato y llévala con un notario a obtener una copia certificada. Si esa no te gusta, llévalo al notario a hacer una ratificación de firmas. Estas dos te pueden costar 400 pesos por cada certificación. Si no quieres hacer eso, hoy tenemos en México aproximadamente 10 aplicaciones para firmar los contratos electrónicamente. ¿Y aquí qué tan válida es la firma con fiel? Es completamente válida. Si revisamos el Código Nacional de Procedimientos Civiles, el artículo 348, creo, es el que establece que la firma digital tiene el mismo valor probatorio que la firma autógrafa. Por lo tanto, pues mi recomendación es, en aquellos contratos por montos importantes, traten de firmarlos con firma digital, ¿verdad? Siempre y cuando mi recomendación es, asegúrense que la aplicación que elijan esté en línea con lo que dispone la norma oficial mexicana 151. Y por eso, pues eso estaría fortaleciendo, ¿verdad?, la prevención y el cumplimiento. Vicente, pero bueno, a ver, aquí tienes un tema, esto te lo pregunto otra vez a nivel personal. ¿Qué es un monto? Digo, pensando en un contribuyente, tú dijiste un asalariado, ¿no? Un asalariado paga su tasa del 16% efectiva, suponiendo que gana 30,000 pesos. ¿Estás de acuerdo que para esa persona probablemente 100,000 pesos sea 3 veces su salario? Es muy importante. Es muy importante. Claro. Pero si le prestan 30,000, entonces no. Yo creo que para todo, Miguel. En contratos de préstamo, no olvides que hay un asunto que en la ley se llama discrepancia fiscal. Solemos hacer en nuestra vida cotidiana donaciones de un padre a un hijo. Y obviamente no lo documentamos con un contrato de donación. Mi recomendación es, hay que hacer. Sí, por Con la fecha. independencia de que la importancia es relativa, ¿no? Claro. Que cada quien tiene la suya, otra vez con la inflación. Sí, en este caso cuidar mucho la fecha cierta, ¿no? Para que realmente haya evidencia. Y un punto que a veces se les va a las empresas principalmente es el control más puntual de la tesorería, ¿no? De la conciliación bancaria, para identificar efectivamente de dónde vienen todas esas entradas, ¿no? Porque muchas veces pues pueden ser por diferentes rubros como anticipos, incluso depósitos no identificados y cosas por el estilo que pues cada vez hay que cuidar más para que no caigan Muy serio. pues. Yo espero que con lo que he comentado nos quede claro a todos que la palabra en este año se llama fiscalización. Quiero concluir con Coatlicue. Coatlicue, estimados amigos, es la diosa de la fertilidad, la madre de Huitzilopochtli. Nada más que este nombre ahora se le asignó a un computador que está armando el gobierno, en donde va a incursionar
en el uso de inteligencia artificial y, entre otros asuntos, la va a ocupar para fiscalizar. Por ello, nuestra recomendación es prevención y cumplimiento, porque la capacidad que va a tener es específicamente de 314,000 billones de operaciones por segundo. De tal manera de que no tenemos duda de que el SAT va a querer cruzar. En este sentido, también cambió por esta fiscalización la ley aduanera en algunos casos, fundamentalmente por el descubrimiento del fraude del huachicol fiscal del que todos oímos hablar. Y entonces se crea un consejo aduanero, donde este consejo aduanero es un cuerpo colegiado que se va a encargar de otorgar las patentes a los agentes o retirarlas, ¿verdad? Y la patente del agente aduanal va a tener una vigencia de 20 años, sin embargo, están obligados a certificarse cada 3. Aun cuando la ley de amparo no necesariamente gravita en el derecho fiscal, para concluir con esto, pues también tuvo modificaciones. Unas de forma y otras de fondo. La de forma es que la interposición del recurso puede ser a elección del promovente por escrito o de manera digital, aun cuando el Poder Judicial pues va a tender a que todo sea digital. Sin embargo, permanece en la reforma el interés legítimo en el sentido de que el acto reclamado no sea incierto o hipotético. Y, desde luego, hay una restricción en la suspensión al amparo en tratándose de congelamiento de cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, en materia fiscal, la suspensión solamente se va a otorgar a discreción del juzgado. Y con la reforma judicial que tuvimos el 1 de junio, pues yo, al menos en lo personal, dudo mucho que un juez, magistrado, ministro, elegido por el pueblo sabio, se atreva a resolver en favor de un particular. Por ello, mi recomendación de que el litigio fiscal lo debemos tener como la última instancia y privilegiemos la prevención y el cumplimiento. En materia, para concluir, de los transitorios de la Ley de Ingresos, incorporaron un transitorio donde aplican la retroactividad, pero únicamente para los juicios en curso a la entrada en vigor del decreto. Yo me ocupé de investigar cuántos juicios en curso de amparo hay entre noviembre de 24 y septiembre de 25, y asciende a 636,000 juicios en curso, a los cuales hoy les pueden aplicar de manera retroactiva la ley. Y con esto estoy concluyendo, pues ojalá haya yo cubierto todos los puntos que nos convocaron, y pues estoy atento a sus comentarios o a responder las preguntas de nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Gracias, Marco, por sus intervenciones. Como les había dicho, el chat está abierto para sus preguntas. Y ya tengo algunas que ya me hicieron un favor de pasar. Y voy a comenzar, aunque nos regresemos un poquito, porque es importante que le demos respuesta lo más breve posible, pero sí a la gente que se conectó. Dicen, tomando el tiempo, el tema de las aseguradoras. ¿Una aseguradora se puede volver a asegurar y ese IVA podrá acreditarlo? Evidentemente ese IVA sí, porque no proviene de un siniestro. El impedimento es el acreditamiento de IVA pagado como consecuencia de adquisición de bienes o prestación de servicios resultante de los pagos de un siniestro. En un reaseguro lo puede acreditar sin ningún problema. Obviamente, observando los requisitos que dispone el artículo 5 de la ley. Perfecto, pues creo que contestamos esa. Después nos preguntan, ¿cuánto tiempo tiene que guardarse el comprobante de la materialidad? Bueno, ahí yo supongo que la materialidad tiene que ver con la facultad que tiene el SAT para auditar hasta 5 años, pero entiendo que eso, ahí viene el tema de la digitalización. Sí. Digo, voy a poner un ejemplo, el mismo ejemplo para cerrar la pregunta. Si tú tienes un contrato de una orden de servicio, usualmente están hechos como en papel calca. Si no digitalizaste eso y te revisan esa transacción,
no tendrías como... ¿No tendrías contrato? No tendrías contrato, ¿correcto? Claro. Ok, ¿podrías darle respuesta a cuánto sería? Sí, con mucho gusto. Tiempo. No omito señalar que la obligación para la conservación de los documentos está dispuesta por el artículo 30 del Código Fiscal. El imaginario colectivo suele decir 5 años, y eso es parcialmente cierto. 5 años en algunos casos. Hay otros en donde la conservación tiene que ser de por vida. Los voy a mencionar de manera enunciativa. Primero, todo lo que tenga que ver con aumentos o reducciones de capital, de por vida. Segundo, distribución de dividendos, de por vida. Tercero, mucho cuidado con la deducción de inversiones. Eso que los contadores llaman depreciación, yo no, yo llamo recuperación. La deducción de inversiones la tenemos que conservar en razón, ¿verdad?, de la caducidad de facultades que tiene el SAT en el artículo 67. De tal manera de que si yo adquirí un bien y lo empiezo a deducir porque inicié su utilización, pero en ese ejercicio tuve pérdida fiscal, las pérdidas fiscales se pueden disminuir con cargo a las utilidades fiscales de los 10 ejercicios siguientes. Entonces, si esa deducción se trata de mobiliario y equipo, donde yo la voy a tomar en 10 años, pues automáticamente debo de conservar esos 10 años más los 5, ¿verdad?, para que caduquen las facultades de la autoridad. Yo con esto mi recomendación es que les invito a nuestros amigos que revisen el artículo 30 del Código Fiscal en esta materia. Espero haber dado respuesta cabal a ese cuestionamiento. Sí, nos hace una pregunta más Roberta, y me parece que sí. Roberta Córdoba. Sí, nos hace una pregunta que dice, en la anual de mi hija, no sé si es correcto lo que estoy diciendo, pero dice, en la anual de mi hija se informaría de este préstamo. Supongo que se refiere a que si hubo un préstamo entre padre e hijo, el hecho de hacer en la declaración anual te exime de haber hecho el contrato. No te exime de hacer el contrato, pero sí, Roberta, tienes que poner en la declaración cuando obtienes préstamos o donativos, pero siempre y cuando excedan de 600,000 pesos en un ejercicio, con independencia de que el contrato debe existir, aunque el donativo o el préstamo sea de 10 pesos. Esa es mi recomendación. Ok. Luego dice, otra pregunta más. Bueno, no sé si esa manera de pregunta. Dicen, en el 2026 el CFDI es la radiografía entre el contribuyente y el trabajador. Dice, en relación a las nóminas, no cuento con una materialidad para comprobar los registros de premio y asistencia de puntualidad. Es decir, no existe un término de o un registro digital. Llevo tiempo pidiendo el registro automatizado. ¿Esto formaría parte de la comprobación del contrato? Sin duda. Ok. Sin duda. Y si no lo puede hacer de manera electrónica, pues que lo haga de manera física. No hay. Pero tienen que estar los registros de asistencia para dar lugar, ¿verdad?, al motivo por el cual estoy otorgando el premio, tanto de puntualidad como de asistencia. Ok, o sea, que podríamos regresar incluso a un tema muy arcaico, ¿no? Los famosos relojes pecadores. Resultó Vicente de las bitácoras, o sea que hay que tener las bitácoras. Hoy, premios de puntualidad y asistencia, el SAT lo primero que te puede pedir es, a ver, enséñame tus registros de puntualidad y asistencia para documentar por qué pagaste ese premio. Ok, y nos hacen otra pregunta, dice, acaba de salir una noticia, lo preguntan así, dice, noticia en donde hay un límite anual en depósitos entre cónyuges de 600,000 al año. ¿De dónde se salió ese límite para la autoridad? No es un límite. Yo le puedo regalar a mi cónyuge lo que yo quiera, pero insisto, la declaración anual establece que si yo recibí un donativo por más de 600,000 pesos, estoy obligado a informarlo. ¿Por qué? Porque los donativos entre cónyuges están exentos, sin limitación de monto. Yo a mi esposa no se lo he dicho, ¿verdad? Y le retengo el 30%. Claro, por si las dudas.
pero están exentos. No hay límite. Claro. Existe la obligación de informarlo en la declaración. Claro, por si la... Informarlo, no declararlo, es diferente. Si el donativo está exento, no está sujeto al pago, pero sí tengo que informarlo, ¿verdad? Para demostrar cómo llegaron esos recursos a... Sí, y no haya otras días. Se pueda tipificar como un ingreso. No sé si el staff me puede decir, no tengo visualización total del chat, pero no sé si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, si no tenemos otra pregunta, quiero agradecer principalmente a ti, Vicente, Marco, la participación. Quiero agradecer al staff y me gustaría invitar a todos los asistentes. Por ahí tienen los datos de Reinserta. Me parece que los estamos proyectando en pantalla. Me encantaría invitarlos a que conozcan a Reinserta, conozcan la labor que hacen. Me parece muy interesante lo que ellos hacen y que se puedan vincular y comprender un poco más a profundidad. También por ahí están los datos de contacto del contador Vicente y los datos de Viatifica y Simplifica. Para si ustedes tienen alguna duda o requieren alguna asesoría con respecto a, pues sobre todo a la sistematización, respecto a la trazabilidad para poder llevar un registro, con mucho gusto los podemos atender por ese medio. Y pues nada, pues agradecerles el tiempo a todos y excelente día el día de hoy. Gracias, muy amables, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por haber asistido a nuestro evento fiscal 2026.